Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.21 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos SAIC. Aquí me dice que use transformación de fuentes para determinar B e I en el circuito de la figura. Bien, aquí podemos hacerlo de varias formas, o podemos convertir esto en una fuente de voltaje en serie con una resistencia, o esto en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Todo depende de qué necesitemos, ¿no? Primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo haría de esta manera. Voy a convertir esto en una fuente corriente en paralelo con una resistencia, que haría algo así. Ya le vamos a dar valores porque todavía no los conocemos, ¿no? Pero debería quedar así. Voy a poner acá los 6 ohmios, acá todavía nada. Que harían paralelo con la resistencia de 3 ohmios. Se supone que el voltaje V sub 0 que vamos a calcular está sobre la resistencia de 3 ohmios y esta fuente de corriente de 2 amperios. Bien, entonces, observemos cómo quedan estos dos en paralelo, pero vamos a calcular la fuente de corriente. Recordemos que la ley de Ohm es el producto de la corriente por la resistencia y la corriente es voltaje sobre la resistencia. Vamos a pasar de aquí a acá. Entonces tenemos que dividir el voltaje sobre la resistencia. Dividimos los 12 entre 6. Esto nos da 2 amperios. 2 amperios en paralelo con la resistencia de 6. Ahora, estas dos están en paralelo. Podemos hallar solo una. Sería, voy a volver a dibujar esto. Así. El paralelo entre la resistencia de 3 ohmios y la resistencia de 6 ohmios, voy a dejar una sola resistencia, son 2 ohmios, ¿no? ¿Cierto? Por si no se acuerdan, es 6 por 3 sobre 6 más 3. En 6 por 3, 18, dividido en 6, 7, 8, 9. Entonces, observemos que esta fuente de corriente entra acá y esta fuente de corriente entra acá. Como la resistencia 3 está en paralelo con la de 6, el voltaje sigue siendo el mismo entre ellas dos, ¿no? Que es el V sub 0, que es lo que necesitamos allá. Entonces, V sub 0 va a ser igual. Esta corriente 2 entra acá y esta 2 también entra acá. Se suman esas dos, serían los 4 amperios que multiplica los 2 ohmios. Eso sería 8 voltios. V sub 0 ya lo tengo, 8 voltios. Y ahora, para hallar la fuente de corriente, voy a simplemente, para hallar la fuente de corriente, no para hallar la corriente I sub 0, esto lo voy a convertir en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Voy a ahorrar esto acá. Ahora el objetivo mío es convertir estas dos en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces vuelvo a dibujar el circuito, más o menos. La resistencia sería 12 voltios, 6 ohmios, por aquí donde viene I0 que vamos a calcular. Va a quedar una resistencia en serie con la fuente de voltaje. La fuente de voltaje que vamos a determinar. Esta resistencia son los 3 ohmios. Y la fuente de voltaje, recordemos que ahora vamos a pasar de una fuente de corriente a una de voltaje. Toca multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces 2 por 3 serían 6 voltios. 6 voltios en serie con la resistencia. Quedaría así, ¿no? La resistencia automáticamente se ubica acá. Por lo tanto, quedan estas dos en serie. Y la corriente I0 no es más que 12 voltios menos los 6, porque esta se opone a esta, menos los 6 voltios, sobre la resistencia que sería 6 más 3, 9. Entonces sería 12, 12 menos 6 sobre 9. Son 2 tercios de amperio. O 0.6667 amperios, ¿no? Entonces aquí termina el ejercicio. Nos vemos en el próximo.